Las ecuaciones. Las ecuaciones son aquellas igualdades entre dos expresiones. Tenemos el lado izquierdo igual al lado derecho, por ello se relacionan mucho con las balanzas porque se debe mantener un equilibrio. Entonces, en las ecuaciones vamos a resolver cuando nos referimos a encontrar el valor de la incógnita, es decir, hay un dato que no conocemos su valor y al resolver la ecuación encontramos cuánto vale nuestra incógnita. Entonces es muy importante tener en cuenta las siguientes operaciones. Cuando nos presentan un problema o una situación, hay palabras que se relacionan a cada una de las operaciones matemáticas. Por ejemplo, cuando nos hablan de suma o pensamos en la suma, son palabras como aumentar, incrementar, más, adicionar, agregar. Todas estas palabras debemos pensar en la operación suma. Ahora, cuando nosotros nos hablen de palabras o en los problemas se encuentran palabras como disminuir, reducir, quitar, diferencia, restar, menos, están hablando de una resta. También encontramos palabras como el doble, el triple, el producto, tantas veces. Todas estas palabras se relacionan a la multiplicación. Y palabras como la mitad, la tercera parte, el cociente, la división, se relacionan a esta operación, la división. Entonces miremos algunos ejemplos. El doble de un número. Entonces vamos a tener en cuenta qué significa el doble. Multiplicar por 2. ¿A quién? A un número que no conocemos. Entonces ese número es mi incógnita, por eso aparece una X, que no lo conozco. 2 por la X. El doble de un número. También tenemos situaciones como el triple de un número. Entonces, ¿qué significa el triple? Multiplicar por 3. ¿A quién voy a multiplicar por 3? A un número, el cual no sé cuál es. Entonces le voy a dar una letra porque es mi incógnita. Entonces, 3 por n, que sería el triple de un número que no sé cuál es. Otro ejemplo, la tercera parte de un número. Recuerden, tercera parte. Parte se relaciona con la división. Entonces vamos a hacer una división. La tercera parte de un número. Entonces, ¿a quién voy a dividir? A un número. Lo voy a dividir en 3 partes, porque tercera es dividir entre 3. Se puede representar de estas dos formas. El número lo divido entre 3 o como un fraccionario. El número dividido entre 3. Lo podemos encontrar de las dos formas. También podemos ir desde el lenguaje matemático hacia la expresión verbal. Es decir, cómo se leería cada una de estas expresiones. Entonces miremos, tengo un número X que no lo conozco, más 5. ¿Cómo lo podríamos leer? Entonces podría ser, a un número le agregamos 5, o a un número le adicionamos 5, o un número aumentado en 5. Podemos decirlo de diferentes formas, pero representan lo mismo, porque todas estas palabras eran sinónimos. Miremos el segundo, 3x menos 4. ¿Cómo lo leeríamos? 3 veces un número menos 4. O también podría ser el triple de un número disminuido en 4. Representa lo mismo. La última
expresión que aparece es 4 por P igual a 48. ¿Esto cómo lo leeríamos? 4 veces un número es igual a 48, porque no conozco ese número. Y así vamos llegando a lo que son las ecuaciones, porque si observamos ya hay un igual. Entonces, en las ecuaciones vamos a tener en cuenta lo que nos dicen los problemitas. Si el doble de la edad de Carmen aumentada en 4 es igual a 30, ¿qué edad tiene Carmen? Entonces debemos siempre saber qué significa cada una de las palabras que están en el problema. Entonces nos dicen, si el doble, ¿qué es el doble? Multiplicar por 2. De la edad de Carmen. ¿Cuál es la edad de Carmen? No lo sé, eso es lo que voy a tener que buscar. Entonces esa es mi incógnita. Aumentada en 4, ¿esto qué quiere decir? Que voy a ¿qué? A sumarle 4. Es igual a 30. Eso quiere decir, o se reduce o se transforma en igual a 30. Y ahora solo nos queda escribir la ecuación. ¿Cómo nos queda? El doble de x más 4 es igual a 30. Y solo es escribirlo. Ahora, cuando ya tenemos nuestra ecuación, pasamos a resolverla. Vamos a encontrar cuánto vale x. ¿Y quién es x? La edad de Carmen. Es decir, cuando resuelva esta ecuación, voy a saber qué edad tiene Carmen. Miremos. Esta es la ecuación. Y para nosotros poder resolver esta ecuación, hay dos métodos. Les voy a explicar uno de ellos, teniendo en cuenta las operaciones inversas. Es decir, vamos a mirar que la suma es la operación inversa de la resta, ellas dos son opuestas, y la multiplicación es opuesta o inversa a la división. Entonces notemos, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si estuviera multiplicando, pasa a la contraria, que es dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado del igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una ecuación? Primero, dejar solita la x. Ese es el objetivo, la incógnita, dejarla solita. Para poder dejarla solita, tengo que quitar de al lado todas las sumas y las restas que hayan. Entonces las debo quitar y pasarlas al otro lado. Y después paso los números que acompañan a la letra o a la incógnita. Los paso al otro lado y así logro dejar solita mi incógnita. Vamos a observarlo. Aquí tenemos un más 4. Quiere decir que este es el que vamos a pasar al otro lado del igual, con el signo contrario de la suma, que es ¿cuál? La resta. Entonces observemos que este 4 pasa al otro lado con el signo contrario, que es menos. Entonces hacemos la resta, 30 menos 4 nos queda 26. Listo, ya hicimos la resta. ¿Cuál era el siguiente paso? Quitar los números que acompañan o que están pegaditos a la letra o a la incógnita. En este caso es el 2. Como el 2 está pegadito a la x, quiere decir que la va a estar multiplicando. Entonces la operación contraria a la multiplicación es la, observen la imagen, división. Entonces como está multiplicando pasa a dividir. Y ya observamos, la x, la incógnita, nos quedó sola, despejada se dice. Y el 2 está dividiendo al 26. ¿Cuánto nos da? 26 dividido entre 2. Nos da 13. Y ya sabemos que la edad de Carmen es igual a 13 años. Miremos si es cierto. ¿Cómo yo sé si esta ecuación está bien resuelta o no? Entonces lo único que debo hacer es cambiar el valor que ya conozco. Observemos. Esta era mi ecuación, pero yo ya sé cuánto vale x. X vale 13.
entonces reemplazo el valor, lo cambio y hago las operaciones. Primero las multiplicaciones y luego en este caso después la suma. 2 por 3, 26, y escribo lo demás. Luego 26 más 4, 30. 30 es igual a 30, entonces como me dio una igualdad, porque sí se cumple, porque 30 es igual a 30, puedo decir que mi ecuación está bien resuelta. Miremos otra situación. Camila tiene cierta cantidad de manzanas. Si a la mitad de dicha cantidad le aumentamos 7, resulta igual a 17. ¿Cuántas manzanas tiene Camila? Entonces, recordemos, cada palabra significa algo. La mitad, ¿qué es la mitad? Que voy a partir, que voy a dividir en 2. ¿A quién? A dicha cantidad de manzanas. ¿Yo sé cuántas son las manzanas? No lo sé, entonces esa es mi incógnita, la cantidad de manzanas. Entonces voy a dividir a la mitad la cantidad de manzanas y le aumentamos 7. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que le vamos a sumar 7. Y eso va a ser igual a 17. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. La mitad de manzanas, le aumentamos 7, esto nos va a dar 17. Y nos queda representada de esta forma. Vamos a resolver esta ecuación. Es decir, vamos a mirar cuántas manzanas tiene Camila. Observemos. Tenemos nuestra ecuación. ¿Qué debemos hacer primero? Pasar las sumas y restas que están separaditas de mi incógnita hacia el otro lado del igual. En este caso, está sumando, pasa con el signo contrario, que es ¿qué? De la suma. El signo contrario es la división, entonces pasa al otro lado a restar, perdón. Signo contrario de la suma es la resta, pasa al otro lado a restar. Hacemos 17 menos 7 nos da 10. Ahora, ¿qué viene? Quitar los numeritos o despejar los numeritos que están con la letra, en el mismo término de la letra, de la incógnita. El 2 que está haciéndole a la X, la está dividiendo. Entonces pasaría al otro lado, ¿a qué? A multiplicar. Entonces el 2 pasa al otro lado a multiplicar al 10. ¿Cuánto nos da 2 por 10? 20. Quiere decir que Camila tiene 20 manzanas. Hagamos la prueba. Tenemos nuestra ecuación, ya sé cuánto vale X. Voy a reemplazar su valor. 20 dividido entre 2 da 10. 10 más 7 nos da 17 igual a 17. Quiere decir que está bien resuelta mi ecuación. Entonces recordemos, en las divisiones, en las multiplicaciones, en las sumas y en las restas, debemos tener en cuenta cuál es la operación contraria. Entonces, si está sumando, pasa a restar. Si está multiplicando, ¿pasa a qué? A dividir. Pero si está restando, pasa a sumar. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Eso es todo, amigos. Espero que hayan aprendido cómo resolver una ecuación de acuerdo al método de las operaciones inversas.